Hoy el entrevistado es Federico Lezama, coordinador ejecutivo de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la Intendencia de Montevideo, que entre otras cosas y fundamentalmente hablará con nosotros y con ustedes de alguna manera de la presentación realizada en mayo del informe final de cumplimiento del primer Plan de Accesibilidad de Montevideo, ciclo o periodo 2018-2020. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá. Recién en la presentación de la entrevista mencionaba a este documento, informe final de cumplimiento del primer Plan de Accesibilidad de Montevideo 2018-2020, como el eje de la entrevista. Digamos, casi el tramo final, cuando empiezan a resumir conceptualmente lo que en materia de datos van aportando en las páginas iniciales, se dice que de alguna manera el balance general es altamente positivo, ¿no? de ese documento que estudia un periodo de 2 años. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Bueno, el informe es sobre el primer plan de accesibilidad y el plan es la síntesis de casi 30 años de trabajo de la Intendencia de Montevideo en materia de discapacidad y accesibilidad. Es el primer instrumento de gestión que sistematiza rigurosamente cada una de las acciones que realiza la Intendencia y mide en resultados cada una de ellas. Además, está organizado en una serie de lineamientos, de objetivos estratégicos que se formularon, se crearon a partir de lo que es la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, de las leyes nacionales de nuestro país y de las demandas de los colectivos de la discapacidad. Esto reestructuró el abordaje de la temática en la Intendencia de Montevideo, le dio un horizonte estratégico. ¿Qué es cuál? Que es justamente la superación de las barreras que existen en la ciudad para que las personas con discapacidad puedan realizar sus proyectos de vida. Y se podría decir, está bien, hay 30 años de acciones, pero recién a los 28, por decirlo de alguna manera, o 20 y pico, se llegó a este plan. ¿Por qué en 2018 recién se pudo empezar a ejecutar algo así? Yo lo digo así porque me parece que la Intendencia durante muchos años realizó sistemáticamente acciones positivas, acciones que atendían alguna necesidad, alguna demanda, pero no había logrado formular un instrumento que le diera un horizonte de trabajo. ¿A qué me refiero? La Intendencia tiene como competencias centrales el transporte, los espacios públicos. Ahí se construyó un eje que es urbanismo y movilidad. Y lo que establece ese plan es que deben superarse el 100% de las barreras que operan sobre estos espacios, sobre la movilidad y sobre el espacio público. Y establece metas y acciones que contribuyen a cumplir ese objetivo, pero que no lo resuelven en el 100% en estos 3 años. Cuando hablamos de barrera hablamos de digamos, una esquina que no tiene rampa, un bus que no es bajo, o sea, distintas dificultades. El caso más claro y más fácil de mostrar es el tema de la flota de ómnibus. Claro. Nosotros tenemos una flota de ómnibus de casi unos 1.500 unidades, de las cuales estaremos llegando en el 2020, fines del 2020, al 50% con condiciones de accesibilidad. Nos falta otro 50% para poder cumplirlo. Y para el próximo periodo, el segundo plan de accesibilidad tendrá que plantearse un objetivo de llegar al 100%, al 80%. Y ese es un compromiso político, pero que tiene que estar evidenciado en un documento que sea público. Y la ciudadanía también, con estas herramientas, tiene la posibilidad de evaluar si lo que se compromete la administración es acorde con lo que aspira a que se comprometa. Esto democratiza la política, transparenta la gestión. Y digo que es un elemento superador y que sintetiza 30 años porque no habíamos tenido ese diálogo con la ciudadanía, no la habíamos puesto con la información, no por falta de voluntad, sino porque tampoco contábamos con las herramientas. La incorporación de las tecnologías nos han permitido
tener un monitoreo mucho más Más llegar a exhaustivo los datos, digamos, ¿no? y ponernos objetivos mucho más ambiciosos. El plan tiene 3 ejes, mencionaste uno recién, urbanismo y movilidad, que yo tengo la sensación de que es para las personas que no dominan en profundidad esta temática el que primero se identifica por lo que implica el desplazamiento por la ciudad, pero hay otros 2, igualdad, participación e inclusión, uno de ellos, e institucionalidad y gestión del cambio. ¿Cómo los podemos resumir? Urbanismo y movilidad son las áreas duras, las competencias centrales de la Intendencia. Igualdad, participación e inclusión implica el reconocimiento a la igualdad de todas las personas. La inclusión son aquellas acciones que se realizan para llegar a garantizar esa igualdad. Y la participación es la forma en cómo se construyen esas medidas. La institucionalidad y la gestión del cambio son aquellos arreglos institucionales necesarios para trabajar. La propia Secretaría es un arreglo institucional. Que es una dependencia de la Intendencia. Comisiones de trabajo, normativas, protocolos, son todos instrumentos administrativos que son soporte para el cumplimiento de los derechos. Este es un lenguaje de gestión. Sí. Y nosotros nos esforzamos mucho, y por eso estamos trabajando con este informe, en que la ciudadanía, que no maneja muchas veces el lenguaje de la gestión, pero sí maneja con claridad lo que necesita, porque lo vive, es poder acercar esas 2 formas de comprender, esa perspectiva institucional con la perspectiva de la vida. Entendemos que la política es justamente el articulador de la gestión con la necesidad de las personas. Y esta estructuración le brinda una mirada que le permite a la ciudadanía poder construir sus demandas y sus reclamos, entendiendo cuál es la lógica de la institución, cuáles son los compromisos, cuáles son las responsabilidades. Una de las cosas que tiene el plan y que establece a lo largo de todo el eje en esta pretensión de responsabilizar el conjunto de la institución con respecto a las políticas de discapacidad y no permitir una práctica bastante usual en la historia de las instituciones, que es crear ámbitos específicos que funcionan como un resumidero. Todo lo que no entra en el resto de las instituciones va para la Secretaría de la Accesibilidad. Eso tiene que ver con transversalizar las políticas. Transversalizarlas, a veces se crean las comisiones, las secretarías para lograrlo y terminan generando el efecto contrario. Ahora, ahí hay un fuerte trabajo de coordinación que involucra a mucha gente, muchas dependencias. Es me imagino, un surcido muy complicado ese, muy complejo. Sí, y hasta ahora se había hecho con diálogo de la Secretaría, de las organizaciones, con los directores departamentales, de las unidades, con los técnicos. Hasta ahora, dijiste. Hasta ahora. ¿Qué cambió ahí? El plan es el punto de inflexión, Ajá. porque ahí el documento objetiva el alcance de los compromisos de cada una de las dependencias, pero además los responsabiliza y les establece un plazo. Si mañana no se cumple, este informe tiene metas que no se cumplieron. Ya iremos a eso. Tiene un responsable. Y ese responsable no es la Secretaría, no es el todo no es toda la Intendencia. ¿Quién es? ¿Él o la jerarca de una repartición, por ejemplo? Y sí, los jerarcas porque se tienen que hacer responsables, pero las metas no son de los jerarcas, son de la institución porque salen por resolución. Entonces, con esto nosotros también garantizamos que la institución, independientemente de quién sea el director, la directora o el gobierno que esté asumiendo, tiene que cumplir porque es un compromiso mucho mayor. Y esto es lo que decía al principio, que garantiza la perspectiva estratégica y de acumulación. No resuelve los problemas. Si nosotros hablamos ahora de cómo está Montevideo, cuáles son las debilidades que tiene, el plan no está resolviendo todo. Lo que está haciendo es dando pasos concretos para avanzar y le permite a la gente dimensionar cuál es la velocidad de esos cambios. El plan, en su momento, digamos, cuando fue elaborado, llegó a enumerar 194 metas en total, ¿no? Se llegó a ese número, es decir, distintas acciones a desarrollar para su cumplimiento o no. Cuando pasamos, dentro del documento que resume cómo funcionó todo eso tras los 2 años, a la evaluación se dice que a nivel de los departamentos de la Intendencia de Montevideo hay un 75,3% de metas cumplidas, un 7,2% en proceso, o sea, fuera de plazo, pero rumbo a ser cumplidas también. Y a nivel de los municipios, que es la otra rama en la cual se evalúa,
Ese porcentaje redondeando es más o menos un 10% menor, ¿no? 64,7 cumplidas contra 75,3 de la Intendencia. Me interesa detenerme en el tercer nivel de gobierno, en los municipios. ¿Qué lectura hacen para explicar ese desfasaje que no marca un abismo de diferencia, pero sí hay una diferencia nítida? Los municipios son una institucionalidad que se está consolidando, está en un proceso todavía, por más que ya lleva 10 años de funcionamiento, y muchas veces hay debilidades o políticas o debilidades técnicas para el abordaje de estas perspectivas, por falta a veces de comprensión o de conocimiento, o porque tienen una agenda muy amplia de temas que les dificulta incorporar. Esto no es un problema de los municipios, es un problema del Uruguay. La discapacidad está llegando tarde a la comprensión institucional, a la comprensión política, porque hay un abordaje generalmente caritativo, un abordaje que está mucho más vinculado a lo sensible que a lo racional. La academia viene llegando tarde en comparación con otros temas, por más que en los últimos años ha habido un avance muy importante. La agenda política. Estas entrevistas hace 15 años no se daban. Este tema no entraba en las prioridades de un informativo. ¿Y en los municipios pasa algo parecido? En los municipios pasa eso. Hay un gran compromiso y una voluntad de trabajar, pero muchas veces lo que pasa es que no tienen las capacidades para poder cumplir con los objetivos de aquellas cosas que son necesarias. Ya que estamos en los municipios, me llamó la atención viendo el informe que se establece que de parte del municipio CH no se obtuvieron datos, no se menciona directamente al municipio E. El CH y el E son, además esto lo agrego, dos municipios controlados por la oposición departamental. Tienen alcalde y alcaldesa del Partido Nacional en este momento, y tampoco hay datos con respecto al municipio F, que es controlado desde su fundación, de momento gobernado por el Frente Amplio. Llama la atención, sobre todo lo de los municipios de la oposición, pero también lo del F. ¿Qué comentario hay brevemente para hacer de esa situación? Ahí son situaciones bastante particulares. Cuando trabajamos con todos los municipios, el F nos transmitió justamente que no tenía posibilidades de abordar un plan de accesibilidad por la agenda de temas que tenía. El municipio E nos reunimos una vez y después no tuvimos respuesta. Supusimos que la respuesta era que no iban a ingresar al plan, no iban a elaborarlo, aunque no nos lo manifestaron. El municipio SH trabajamos muy bien, fue uno de los municipios que nos recibió, integró al consejo, establecimos las metas, y cuando entramos en la etapa final de validar la información, se nos cortó la comunicación. Yo quiero pensar de que eso no tiene que ver con los aspectos políticos, porque la verdad que hemos trabajado muy bien. Lamentamos mucho que no haber tenido ese compromiso y esa rigurosidad, porque los que pierden son los ciudadanos de Montevideo, y algo que establecimos con este instrumento es que fuera muy riguroso. Y lo dijimos desde el primer momento con todos. Si era algo que tenía que generar confianza en la ciudadanía. Y establecimos pautas de trabajo. Si las pautas que no se cumplieron están en este informe de manera descarnada, porque no estábamos dispuestos a hacer ningún arreglo institucional ni político para maquillar lo que no estaba sucediendo. No quiere decir que las acciones no se hayan realizado, pero no hubo un compromiso con el instrumento y con la temática de dar cuenta y rendir cuenta. Sobre el cierre de la entrevista. Yo no, espero que no sea por una cuestión política, porque sería un argumento muy débil para hacerlo, y que haya sido por otros temas. Quizás también esto es una oportunidad para que se puedan expresar sobre este punto. Sobre el cierre de la entrevista nos queda muy poquito tiempo. Hemos hablado de datos, de cómo se elaboró el plan, de cómo se evaluó. Si tuviéramos que resumir, yo sé que es una pregunta compleja porque hay una cantidad de acciones que se concretaron. De las metas alcanzadas, ¿cuáles entendés que son dignas del mayor destaque por su impacto positivo en la población con discapacidad en Montevideo? Yo creo que hay resultados que son muy notorios. En el tema del transporte, el avance significativo en la cantidad de unidades. Lo de la flota que mencionaste antes. La incorporación de intérpretes de lengua de señas como funcionarios de la Intendencia, pero además con el reconocimiento de la carrera de intérprete. Es la primera institución que lo hace en el país.
a nivel cultural, a nivel de distintas áreas de espacios públicos. Se amplió el Parque de la Amistad recientemente, se multiplicó por 4. Pero quizás la más significativa y la que genera que lo que se viene, el segundo plan, sea mucho más interesante en su elaboración, fue la creación del Consejo de Participación de Personas con Discapacidad. Es un ámbito que fue creado por el plan, que está integrado por más de 60 organizaciones, que eligieron a 15 representantes con voto secreto y que son hoy el referente de las organizaciones y de las propias, integrado por las propias personas con discapacidad que monitorean la aplicación de este plan, pero además están elaborando las bases para el segundo plan. Y cuando decía punto de inflexión, el primero sistematizó y lo que hablamos fue que era el plan de lo posible. Ajá. El segundo, y quizás un tercer plan, en una mirada más a 10 años, tiene que ser el plan de hacer posible lo necesario. Y para ello, quienes van a dar la garantía en la elaboración y en el seguimiento, no es una secretaría político-técnica, es un colectivo legítimo, del colectivo de la discapacidad con mayor legitimidad en la historia de este país, que va a estar elaborando estas metas y que va a ser quien va a dialogar directamente con cada uno de los directores del nuevo gobierno para establecer cuál es el alcance para cada uno de esos lineamientos y cada uno de los objetivos en materia de discapacidad. En el 2021 vamos a tener claramente hasta dónde se compromete la Intendencia en los próximos 5 años en materia de discapacidad y accesibilidad. Federico, ya tenemos que cerrar. Te pido una respuesta lo más breve posible. De las metas que no se alcanzaron, de aquellas 194 que se elaboraron, ¿cuál, por decirlo de alguna manera, te generó mayor pena en el sentido de sentir que allí se escapó o no se atendió una necesidad importante? Creo que del listado que tenemos y que vamos a publicar, los baños, es decir, una gran demanda de las personas con discapacidad, sobre todo discapacidad motriz, para poder transitar la ciudad, son los baños públicos. Teníamos un objetivo de alcanzar 10 baños públicos georreferenciados. No lo alcanzamos, lo que no quiere decir que no se pueda alcanzar en este tiempo, porque es una de las metas que ha quedado postergada. Federico Lezama, de la Intendencia de Montevideo, muchas gracias por este rato para TV Ciudad. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos que el 9 de septiembre los vamos a invitar a que vamos a estar haciendo la presentación pública de este informe a las 18 horas en la Ernesto de los Campos y también se estará haciendo por Zoom. Esperemos que pueda ser de la atracción de toda la ciudadanía y en particular también de aquellos actores políticos que están hoy disputando la Intendencia de Montevideo. Agendaremos. Muchas gracias.